Ok, muy bien. Bueno, buenas tardes. Bueno, el tema que nos trata ahora es pancreatitis aguda, ¿sí? Así que sobre eso vamos a hablar en esta presentación. Y fundamentalmente sobre los nuevos consensos que hay actualmente y sobre ese léxico nuevo que nos han enseñado y que debemos utilizar todos quienes dedicamos a la radiología abdominal, ¿no? El mayor conocimiento del avance del proceso de la enfermedad, las mejoras en la calidad de las imágenes que obtenemos a diario y así como también el surgimiento de nuevas opciones terapéuticas ha hecho de que los términos que utilizábamos acerca de pancreatitis aguda y reportados en 1992 en el primer consenso de Atlanta resulten totalmente inadecuadas y ambiguas. Y es por esa razón que un grupo de expertos comenzó a reunirse desde 2008 en adelante junto a una serie de asociaciones médicas para hacer una nueva nomenclatura de las alteraciones que existen en los pacientes con pancreatitis aguda. De hecho, en el 2012, en una publicación en GAT, se volvió a mencionar todos los nuevos criterios y nuevos conceptos que tienen en vinculación a la pancreatitis aguda. Esto fundamentalmente hace para mejorar la valoración clínica de los pacientes, clarificar términos para que en nuestros hospitales todos vayamos hablando exactamente de las mismas cosas con la misma terminología, podamos comunicarnos más fácilmente y comparar estudios y resultados. Bien, dicho esto, una de las pocas cosas que yo sabía cuando estudiaba medicina en la facultad era la definición de pancreatitis aguda. No había nada que nos hagan repetir tanto como la definición de pancreatitis aguda y creo que todos los que son de mi generación y un poco más se la saben perfectamente bien, que decían que es un proceso inflamatorio agudo del páncreas con compromiso variable de otros tejidos locales y sistemas orgánicos remotos. Bueno, esa definición ya no existe más, así que todo lo que yo aprendí en la facultad no sirve. El nuevo consenso que se hizo en 2012 dio una nueva definición de pancreatitis aguda, que es determinante desde el punto de vista de los que hacemos nosotros, la radiología. Pancreatitis aguda se define por al menos dos de las primeras tres características que están aquí. Dolor abdominal sugestivo de pancreatitis aguda. Todos sabemos lo que es un dolor abdominal de pancreatitis aguda. Epigástrico, de inicio rápido. El paciente vomita, típicamente de pancreatitis aguda. Y lo otro, el incremento de amilasa o lipasa, triplicado en su valor normal, porque como bien saben ustedes, casi todos los procesos inflamatorios agudos de abdomen pueden generar incremento de amilasa pancreática. Entonces, si estamos en nuestros hospitales y en nuestras clínicas y se presenta un paciente con dolor típico de pancreatitis aguda, hacemos un dosaje de amilasa o lipasa pancreática y está triplicado, el diagnóstico está hecho. Y nosotros, los radiólogos, ahí somos de palo. No jugamos ningún rol. Así que en ese momento pueden pelearse con todo el mundo quien le quiera pedir una tomografía computada porque no está indicada. Los métodos imagenológicos en este momento del diagnóstico solamente van a jugar un rol si el paciente no tiene sintomatología clara o si la analítica no es determinante. En esos casos de duda, cuando alguno de estos dos factores no está claro, ahí sí podemos utilizar nuestros métodos, especialmente la tomografía o la resonancia para certificar el diagnóstico. Por lo tanto, y que quede absolutamente claro, día cero, paciente con síntomas claros, analítica alterada, pancreatitis aguda, diagnóstico clínico. Bien, esto es lo segundo que nos dice el consenso. No se vuelvan locos con ese esquema. Lo único que yo quiero que sepan es que el consenso dice: pancreatitis aguda tiene dos fases de enfermedad distintas. La fase temprana, que es la que se presenta en los primeros 7 días, y una fase tardía que sigue luego del 7º día. Afortunadamente, el 90% de los pacientes con pancreatitis aguda solamente van a tener la enfermedad la primera semana y van a estar prácticamente curados a la segunda, por lo tanto la gran mayoría no llega a la fase tardía. ¿Qué va a pasar cuando el paciente llegue a nuestros hospitales? Nosotros, que hacemos el diagnóstico de pancreatitis aguda en base al dolor y a la analítica, lo segundo que queremos saber es si ese paciente tiene una pancreatitis aguda leve, moderada o severa. ¿Y cómo vamos a hacer esa diferenciación? De nuevo, con la clínica. Aquí la radiología no tiene nada que hacer. ¿Y cómo vamos a diferenciar si el paciente tiene una pancreatitis aguda, moderada, leve o severa, si solamente está enfrente de nosotros con dolor abdominal y vomitando? Con la clínica.
miles de scores. Si le gusta el de Marshall modificado, dependerá de los hospitales. Pero básicamente, una pancreatitis aguda leve, los pacientes no tienen falla orgánica transitoria, 0 de mortalidad. Pueden casi garantizarle a sus pacientes que no se van a morir. La pancreatitis aguda moderada lo van a ver ustedes cuando el paciente esté internado en el hospital y haga falla orgánica transitoria. Que al menos un sistema falle menos de 48 horas. Y si un sistema o más falla más de 48 horas, eso se llama falla orgánica persistente y el paciente tiene pancreatitis aguda grave. ¿Ven? Aquí los radiólogos no existimos. El paciente viene con el dolor, con la amilasa triplicada, y lo único que tenemos que nosotros saber es, según su falla orgánica, si no la tienes leve, si la tiene menos de 48 horas moderada, y si tiene más de 48 horas severa. Y de entrada yo ya tengo un panorama claro con quién estoy al frente. Porque si yo tengo un paciente con pancreatitis aguda leve, sé que ese paciente va a resolver perfecto en la primera semana y no se va a morir. Mientras que si tengo un paciente con pancreatitis aguda grave, tiene una mortalidad del 20 al 30% y una morbilidad, o sea, una presencia de complicaciones que supera el 70-80%. O sea, tengo dos personas con la misma enfermedad, con dos espectros totalmente distintos. Vamos a lo que nos interesa, a la parte más importante de la medicina, la radiología. ¿Cuál es el método más importante para el diagnóstico de estos pacientes? Sin dudas, la tomografía computada. Es un método que últimamente ha ganado en esto, en la disponibilidad. Casi todos los centros urbanos más grandes de nuestro país cuentan con tomógrafos en sus sistemas públicos y privados y tienen una muy alto grado de seguridad diagnóstica. Y los radiólogos vamos a tener que cumplir 3 puntos. Si quieren lo pueden anotar ustedes en sus libros todos los días que ven pancreatitis aguda y hacerle un tilde. Porque el paciente ya está diagnosticado y el paciente clínicamente ya se sabe si tiene una pancreatitis leve, moderada o severa. Esta tomografía va a comenzar a jugar un rol después de la primera semana. Por lo tanto, la gran mayoría de los pacientes con pancreatitis aguda leve no deberían haber sido sometidos a una tomografía computada. Solamente le vamos a hacer tomografía computada a aquellos pacientes que lleguen a la segunda semana, que son los que tienen moderada o severa. Y vamos a tener que evaluar esto: estadio morfológico, colecciones líquidas y complicaciones. Vamos a repasar uno por uno esto. En la nueva clasificación de pancreatitis aguda, según el consenso del 2012, esto no ha cambiado nada. Los estadios morfológicos. Se sigue diferenciando la pancreatitis aguda en 2 grandes grupos. La edematosa intersticial, que afortunadamente 9 de cada 10 pacientes la va a tener y son los pacientes que se van a recuperar casi perfectamente bien en su gran mayoría en la primera semana. Autolimitada, sin mortalidad y una muy baja morbilidad, muy bajas complicaciones. Y nos vamos al otro espectro de la otra moneda, la necrotizante. Yo a mis alumnos de la facultad siempre les digo lo mismo y me parece que es lo más gráfico de todos. Si nosotros todas las noches llegamos hoy a nuestras casas y abrimos la ducha y en lugar de salir agua sale ácido muriático, eso mismo hace el páncreas. Se tira a sí mismo todas las enzimas con capacidad de digerir cada producto orgánico del parénquima pancreático. Y ahí se genera, por destrucción vascular, pancreatitis aguda necrotizante, la que ningún paciente con pancreatitis quisiera tener, porque es una mortalidad mucho más alta y miren el grado de morbilidad. En esto no se ha modificado. Bueno, ¿cómo se ve una pancreatitis aguda leve edematosa intersticial? Una muy leve puede no tener nada. Puede ser una tomografía absolutamente normal. Y les vuelvo a repetir, no habría que hacerle una tomografía a estos pacientes. Pero fíjense, básicamente se van a caracterizar por un incremento volumétrico del parénquima pancreático y lo más claro de todos, especialmente los residentes, fíjense, la grasa alrededor del páncreas está mucho más blanca que la grasa del resto de la cavidad abdominal, indicándonos que hay un proceso inflamatorio y hay edema. Más comúnmente, la pancreatitis aguda, edematosa intersticial, es de afección difusa. Compromete a todo el parénquima pancreático que aumenta en su volumen y se acompaña de cambios inflamatorios. Miren qué sucede si ustedes van contra las reglas y le quieren hacer lo mismo, una tomografía a un paciente que tiene una pancreatitis aguda leve clínicamente.
Le hacen la tomografía, lo encuentran grandes al páncreas, ven algo de líquido, inflamación, y miren lo que señala la flecha amarilla. Un área hipodensa poco clara, poco establecida y poco definida. Y eso básicamente pueden ser dos cosas. O hay edema intrapancreático o hay necrosis que se está desarrollando. Todos los que hacemos medicina sabemos perfectamente bien que la fisiopatogenia de la necrosis es básicamente lo mismo que un edema, porque comienza con edema, comienza con células que se agrandan de líquido y que explotan, comienza con líquido intercelular. Por lo tanto, sea necrosis en desarrollo, sea edema focal, tomográficamente no lo vamos a poder diferenciar. Y además hay una razón más por la que no hay que hacer una tomografía la primera semana, que es más determinante que cualquier otra cosa. No vamos a modificar el esquema terapéutico del paciente. Entonces, ¿para qué gastar recursos si yo no voy a correr un dedo de lo que le voy a hacer al paciente? ¿Sí? Pero bueno, esta es la forma en que normalmente se ven las pancreatitis agudas edematosas, y en este caso puntual, si yo quiero determinar de qué se trata esta área focal, no tengo otra opción más que volver a irradiar a este paciente y volver a inyectarle yodo más o menos en 7 días. La pancreatitis aguda necrotizante se caracteriza por lo que les dije, una área de parénquima pancreático que queda sin irrigación y por lo tanto se genera primero isquemia y posteriormente muerte celular. Lo mismo que pasa en el intestino, lo mismo que pasa en el corazón o en cualquier lugar del organismo. Miren esto. Necesita 24 a 48 horas en su inicio, porque es una fisiopatogenia donde el paciente sufre la necrosis pancreática, no la hace de un segundo al otro. Necesita que se produzca toda la fisiopatogenia, la hipoxemia, la necrosis celular, y todo ese proceso lleva tiempo. Lo que sí es muy interesante tener en cuenta es que la pancreatitis aguda necrotizante no es que solamente el páncreas se muere. La mayor parte de las veces, la pancreatitis aguda necrotizante es mixta. Esto significa que afecta al parénquima pancreático y al tejido adiposo peripancreático. O sea, no quedarnos solamente con que esto es producto solamente o afección solamente del páncreas. En un 20% será peripancreática y exclusivamente pancreática solamente el 5%. Y se la ve muy bien cuando hacemos la tomografía computada, porque podemos con el contraste mostrar perfectamente bien el parénquima pancreático que refuerza del parénquima pancreático que no refuerza y definir con claridad cuál es el área necrotizante. Miren acá la extensión de la necrosis pancreática, tomando casi todo cuerpo y cola, cómo la distinguimos perfectamente bien de la cabeza pancreática que está bien reforzada. Cifra de sensibilidad y especificidad diagnóstica por arriba del 95% para necrosis de más del 90%, para necrosis bien establecida, mayores al 30%. Por lo tanto, la tomografía es muy buena. En nuestros reportes, si quieren, y tiene utilidad pronóstica, describir la extensión de la necrosis pancreática de menos del 30%, de entre el 30 al 50% o más del 50%, es un dato, hay que ponerlo en el informe, ayuda y, como les digo, tiene utilidad pronóstica en la evolución de los pacientes. Y si la quieren hacer más fácil, pueden decir menos del 30% o más del 30%, porque eso también es válido. Bien, entonces, hicimos el diagnóstico de pancreatitis aguda clínicamente. Segundo, ahora ya sabemos si tiene una edematosa o una necrotizante de acuerdo a la tomografía computada. Lo tercero que tenemos que hacer nosotros los radiólogos es evaluar las colecciones líquidas. Y hay dos tipos de colecciones líquidas. Unas que se vinculan a pancreatitis aguda edematosa, las colecciones líquidas peripancreáticas y el pseudoquiste. Y otras que se vinculan a las pancreatitis agudas necrotizantes, que son las colecciones necróticas y las necrosis encapsuladas. Bien, vamos a repasarlas. Las colecciones líquidas peripancreáticas agudas, las primeras de las dos colecciones que se vinculan a la edematosa intersticial, son muy pero muy frecuentes. Casi todas las pancreatitis agudas tienen colecciones líquidas peripancreáticas, que no es más ni menos que edema y líquido alrededor del páncreas inflamado, y este líquido generalmente está respetando los límites anatómicos peripancreáticos. Ahora, ¿qué necesitamos para denominar las colecciones líquidas peripancreáticas agudas? Que estén presentes en las primeras 4 semanas y que el contenido sea líquido, limpio y no encapsulado. Y se las ve así, como ustedes ya saben, tomografía y resonancia magnética. Fíjense en el líquido alrededor del parénquima pancreático, espacio pararrenal anterior, derecho e izquierdo, líquido libre, bien limpio, bien homogéneo. Lo podemos demostrar con la resonancia magnética, que es efectivamente líquido, bien limpio y que no hay otra cosa más que líquido.
¿Qué vamos a esperar de estas colecciones líquidas peripancreáticas? Que desaparezcan. De cada 10, 9 tienen que desaparecer. Y miren este paciente con una tomografía con pancreatitis aguda del 9 de mayo, con muchísimo líquido y muchas colecciones líquidas peripancreáticas en la cavidad abdominal. Y miren ustedes, 2 semanas después, un poco más, prácticamente no le queda nada. Por lo tanto, no hay que hacer nada con estos pacientes. La posibilidad de que estas colecciones líquidas se sobreinfecten es absolutamente extraño e infrecuente. ¿Qué sucede si estas colecciones líquidas no se llegaran a reabsorber? Nuestro organismo va a generar una muralla de fibrosis para contener ese líquido limpio y se va a formar lo que todos conocemos como pseudoquiste y que están presentes en el 10 al 20% de los casos de pancreatitis aguda. ¿Qué necesitamos? Que pasen más de 4 semanas, porque antes de 4 semanas el organismo no tiene tiempo de generar esa cápsula fibrótica. Entonces, 4 semanas antes son colecciones líquidas peripancreáticas. El 90% se va a reabsorber y las que no, nuestro organismo, si es capaz, la va a encapsular y va a formar un pseudoquiste. ¿Qué hay acá adentro? Líquido. ¿Qué hay acá adentro? Edema, mucha amilasa y muchos detritos. Por eso en las ecografías muchas veces se ven estos puntitos blancos que corresponden al material, al detrito que tiene adentro el pseudoquiste, aunque la mayoría de las veces son bien anecoicos. Bueno, tomografía computada y resonancia magnética son muy claros, densidad claramente líquida y miren los residentes cómo podemos identificar perfectamente bien la cápsula del pseudoquiste pancreático. Sería una locura pensar a todos los pseudoquistes pancreáticos hacerle una resonancia magnética, pero yo les muestro esto porque miren, en base al T2 donde el líquido es muy pero muy blanco y la cápsula se la puede ver muy pero muy negra porque es fibrosis y la fibrosis se ve siempre negra en resonancia magnética. Lo que nos ayuda a este método es a demostrar fehacientemente que acá adentro no hay nada ni nadie. No se olviden esta imagen porque les voy a mostrar una cosa distinta después. Fíjense el líquido, absolutamente homogéneo. Ahí hay líquido, líquido, líquido y no otra cosa más que líquido. Los pseudoquistes pancreáticos en general la mitad se reabsorben en forma espontánea y la otra mitad puede llegar a necesitar tratamiento, especialmente si sufren complicaciones. Las complicaciones de los pseudoquistes pancreáticos son infrecuentes, pero nosotros los radiólogos tenemos que estar capacitados para identificarlas. Sobreinfección bacteriana, fíjense, un pseudoquiste infectado con gérmenes anaerobios. En esta resonancia magnética, estas áreas de mayor señal de intensidad que ven ahí es sangre dentro de un pseudoquiste. Miren este gigantesco pseudoquiste y miren todas las áreas blancas en el interior del mismo, sangre dentro del pseudoquiste, una complicación. Y esto, en ocasiones los pseudoquistes cuando tienen gran tamaño pueden comprimir extrínsecamente la vía biliar, el paciente comenzar a ponerse en un síndrome ictérico como consecuencia de la compresión extrínseca. No es lo más común, les vuelvo a repetir, muchos de los pseudoquistes pancreáticos pasan sin tener complicaciones. Estas son las más comunes que podemos ver y hay que estar atentos para identificar. Por lo tanto, punto 1, si tiene una pancreatitis aguda de hematosis intersticial, va a generar colecciones líquidas peripancreáticas. Generalmente todas se van a reabsorber y tan solo un 10% que no se reabsorben se van a formar en pseudoquiste. Esos pseudoquistes la mitad se van a reabsorber espontáneamente, mientras que el resto no. Y algunos de ellos van a necesitar medidas terapéuticas. Ahora, hay otras colecciones líquidas que no se vinculan a pancreatitis aguda de hematosis intersticial. Y son las colecciones líquidas que se vinculan a pancreatitis necrotizante. Y es importante que nosotros le demos el nombre que corresponde. La primera es la colección necrótica aguda. Es una colección necrótica que sucede en las primeras 4 semanas. Fíjense que la terminología nueva ha evitado el uso de colección líquida. ¿Por qué? Porque quiere decirnos a nosotros de que ahí adentro no solamente hay líquido, porque estas colecciones tienen adentro, además del líquido, como veíamos en las anteriores, material necrótico, porciones de parénquima pancreático destruido. Es una cloaca dentro del páncreas. ¿Sí? Esto está presente en las primeras 4 semanas. ¿Y cómo se ve esto? También puede afectar
al páncreas y al tejido peripancreático es lo más común, solamente al páncreas o solamente extrapancreático, pancreático puro. Lo más común es esto, una afección mixta, donde tanto el parénquima pancreático como el tejido adiposo peripancreático está lleno de colecciones líquidas que, a diferencia de las colecciones líquidas peripancreáticas que veíamos al inicio, no respetan bien los límites anatómicos. Y fíjense la heterogeneidad. Noten ustedes la densidad claramente líquida y áreas negras de citoesteatos necrosis en el interior de la colección y los márgenes mal definidos de la colección. A medida que va pasando el tiempo también las podemos seguir viendo. Fíjense este paciente con unas múltiples colecciones necróticas agudas peripancreáticas. Miren qué bonito se ve el páncreas, perfectamente bien. Pero alrededor del páncreas, múltiples colecciones polilobuladas, mal definidas y de una heterogeneidad muy diversa, áreas más oscuras, áreas más claras, grasa en el interior de la misma, una clásica colección necrótica aguda. Con el tiempo, estas colecciones líquidas pueden ir tornándose un poco más homogéneas debido a que se va licuando el material. ¿Qué sucede? Como cualquier cosa que hay muerta dentro de nuestro organismo, está totalmente susceptible a que vengan los gérmenes y la colonicen. No hay nada más que le guste a nuestros gérmenes que conviven con nosotros que encontrar material orgánico muerto. Y cuando eso sucede, existe sobreinfección bacteriana. Y nosotros los radiólogos tenemos un solo argumento desde el punto de vista imagenológico para decir: doctor, su paciente con pancreatitis necrotizante que tiene colección necrótica aguda está sobreinfectado. La presencia de aire. Para ello nosotros primero que nada tenemos que descartar la presencia de una comunicación fistulosa con el tracto gastrointestinal. Eso habitualmente lleva más cantidad de contenido aéreo. Pero miren esto, tan solo 1 o 2 pacientes de cada 10 que está infectado va a presentar aire. Pero somos médicos por sobre todas las cosas, más que radiólogos. Y si yo tengo un paciente que viene con pancreatitis necrotizante, me comienza a levantar fiebre, hace septicemia, está en muy mal estado general y los glóbulos blancos están por la nube, yo no necesito de esto para decirle a su médico de que está con una pancreatitis que se está infectando. Pero si además de eso yo puedo apoyarme en esto, tengo todos los argumentos para justificar lo que yo pienso. Perfecto, ¿qué va a pasar con estas colecciones necróticas agudas? Va a pasar que si el organismo nuestro funciona bien y es inmunocompetente, va a generar una cápsula, la misma cápsula que se generaba con los pseudoquistes pancreáticos, fibrosis pura. ¿Para qué? Para contener el material necrótico que hay dentro de la colección. Si el sistema no funciona, producto de que el paciente es un diabético o tiene un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, esto no va a funcionar, el paciente va a hacer septicemia y se muere. Y es por eso que esos pacientes tienen una evolución mucho más rápida, mortal y tórpida que un paciente al que sí le funcionan las defensas. ¿Y cómo se va a ver esto en tomografía computada? Miren ustedes, muy característico. Esto se llama necrosis encapsulada y el nombre indica lo que vamos a ver. Fíjense la colección necrótica, la colección líquida, de vuelta heterogénea, con áreas de grasa en el interior de la misma, y noten ustedes la presencia ya de una cápsula fibrótica que está conteniendo la colección. ¿Qué necesito? Primero 4 semanas. Antes esa pseudocápsula no se va a generar. Eso, por sobre todas las cosas, es lo que necesito para que se pueda ver esto como necrosis encapsulada, y así lo tengo que definir. En el hospital me ha pasado discutir muchas veces con los cirujanos porque en más de una oportunidad ellos interpretan que esto es un pseudoquiste pancreático. Pero nunca podría serlo si yo tengo una pancreatitis necrotizante y tengo una colección heterogénea y encima con una cápsula. Esto claramente es una área de necrosis encapsulada que da una terapéutica y un cuidado totalmente distinto que hablar con un pseudoquiste pancreático. Estas necrosis encapsuladas también pueden ser exclusivamente extrapancreáticas. No hace falta que sea puramente intrapancreática. Y miren qué bonita la resonancia magnética para mostrarnos lo que yo le quería o hacía mención al comienzo de la presentación. Miren estas áreas de necrosis encapsulada en estas resonancias magnéticas ponderadas entre 2 donde el líquido brilla. Hay una cápsula que está delimitando perfectamente bien el proceso en un paciente que hizo pancreatitis necrotizante, colección necrótica y se encapsuló. Pero miren, a diferencia del pseudoquiste que veíamos al comienzo donde el líquido era totalmente blanco y limpio,
lleno de material orgánico, lleno de material muerto. ¿Ven la diferencia de lo que es una colección con respecto a un pseudoquiste pancreático? Y por supuesto que lamentablemente, al igual que lo que pasa con la colección necrótica aguda donde hay muerte, aquí también hay muerte, nada más que está encapsulado, es un proceso dinámico y también puede infectarse. Y volvemos a encontrarnos con lo mismo, una colección con aire en su interior, pero a diferencia de lo que veíamos en la colección necrótica aguda, hay cápsula. Hay cápsula. Y obviamente que si los seguimos a estos pacientes tienen más de 4 semanas. Por eso hoy en día, así como cuando hacemos las ecografías obstétricas, lo primero que le preguntamos a un paciente es la fecha de última menstruación, en tomografía computada y especialmente en pacientes con pancreatitis aguda, es determinante comenzar a conocer perfectamente bien el día 1 de la afección y anotar. Porque vamos a esperar que estas cosas sucedan de acuerdo a determinada cantidad de tiempo. Un área de necrosis encapsulada necesita de 4 semanas para que se genere la cápsula que está conteniendo el material necrótico. Y miren la diferencia. Se triplica el riesgo de mortalidad de un paciente cuando tiene una necrosis que está infectada, cuando tiene un área de necrosis que está estéril. Por lo tanto, tiene muchísima importancia. La gran mayoría de los pacientes que mueren es porque se les infectan las heridas y las recolecciones líquidas que estamos evaluando. Y por último, luego de saber si el paciente tiene una pancreatitis aguda edematosa o una pancreatitis necrotizante, saber si tiene colecciones líquidas peripancreáticas o un pseudoquiste porque hizo una edematosa, o tiene colección necrótica o una necrosis encapsulada porque hizo una necrotizante, evaluar complicaciones. Y son 1 millón. Miren esta, por ejemplo, una pancreatitis aguda muy intensa que el proceso inflamatorio tomó todo el marco colónico, especialmente el ángulo hepático, y le está reduciendo prácticamente el lumen permeable del tracto gastrointestinal, explicando perfectamente bien los síntomas gastrointestinales que tiene este paciente. ¿Quién señala aquí dónde está una complicación infrecuente de pancreatitis aguda? ¿Alguien la ve? Bien, está trombosada la vena porta. La vena de la trombosis, el 25% de los pacientes con pancreatitis aguda grave la puede tener. Y para los que son residentes siempre digo lo mismo, cualquier proceso abdominal agudo, inflamatorio, puede generar trombosis portal. Por lo tanto, todas las veces que hacemos las miles de ecografías abdominales en apendicitis, colecistitis o lo que quieran, tómense 2 segundos más y pongan un Doppler en el hígado que alguna vez se van a encontrar con una trombosis portal y le van a cambiar la terapéutica a su paciente y la sobrevida. Otra de las complicaciones que generalmente las vemos ya a largo plazo, luego de que ha pasado el proceso inflamatorio agudo, son los aneurismos, mejor dicho, pseudoaneurismas. Los más comunes afectan a la arteria esplénica y luego a la arteria gastroduodenal y se ven como se ven cualquier pseudoaneurisma y ustedes lo saben muy bien. Miren este caso, qué interesante, con esto terminamos. Y para que vean ustedes qué importancia tiene la radiología en toda esta historia, muchas veces menospreciada, ¿no? Esto es un paciente que venía con el diagnóstico de un pseudoquiste pancreático. Noten ustedes, tal cual lo revisamos hoy, encapsulado, sin nada de contenido en su interior. Además tenía un par de lesiones quísticas pancreáticas que no tienen nada que ver con lo que les quiero mostrar. Pero si son cuidadosos y miran muy bien, van a notar que la porción distal del conducto de Wilson está dilatado. Y no solamente eso, sino que acá hay un corte. Si yo interpretara que esto es un pseudoquiste pancreático, y según lo que les vine diciendo, tengo 2 alternativas. Una, saber de que este paciente, la mitad de estos pacientes reabsorben espontáneamente el pseudoquiste. La otra es controlarlo a largo plazo. Y si el paciente tiene síntomas, puedo pensar la posibilidad de tratarlo. Ahora, lo que les estoy mostrando no tiene nada que ver con eso. Esto se llama síndrome de disconexión ductal. El proceso pancreático fue tan intenso que lo partió por la mitad al páncreas y desconectó la cabeza del cuerpo y cola. ¿Qué tiene este paciente? Al estar cortada la autopista acá, todo el líquido y jugo pancreático de la cola está volcándose en esta cavidad encapsulada. Y esto en realidad sí es un pseudoquiste, pero está alimentado. Si yo a este paciente no lo trato como corresponde, este pseudoquiste se va a ir haciendo cada vez más grande y el paciente va a seguir teniendo síntomas, además de que puede hacer pancreatitis crónica a repetición en la cola. Si nosotros, los radiólogos, no hacemos este diagnóstico no lo hace nadie, ¿sí? Bueno,
Por último, resumiendo, la tomografía es una herramienta extremadamente útil para el diagnóstico, evaluación y detección de complicaciones, así como graduar la severidad de la enfermedad. El diagnóstico fundamentalmente de esta entidad es clínico, pero nosotros evaluamos las complicaciones. Estos nuevos criterios, y yo los remil animo a que los comiencen a utilizar. El que no lo haga, en GAT en 2002 está gratuito para que lo puedan descargar el artículo, permite que nosotros hablemos como corresponde de esta entidad con los gastroenterólogos y con los cirujanos, todos en un mismo idioma. Y por supuesto, la utopía, que muchas veces no la logramos conseguir. El abordaje multidisciplinario determina la evolución de estos pacientes, mejorándoles sin lugar a dudas la sobrevida y, por sobre todas las cosas, el abordaje terapéutico. Bueno, esta es mi última conferencia en este hermoso congreso. Les dejo con una de mis frases preferidas, ¿no? Además de agradecer a mis geniales amigos de la Sociedad de Radiología, Hugo, Juan, con los que hemos trabajado estos meses, les dejo esta reflexión porque los radiólogos los tenemos que defender a muerte. El diagnóstico correcto es la clave de todo éxito terapéutico. Sin esta capacidad el médico nunca será completo y la terapéutica perderá su posición adecuada y se tornará empírica. Muchas gracias por su atención.